Bienvenido a otro fascinante estudio de la Biblia. Se dice que cada 8 segundos una persona nace y cada 12 segundos una persona muere. La vida está llena de celebraciones y despedidas, de risas y lágrimas. La muerte es nuestra mayor amenaza. Todos los días desde que abrimos los ojos estamos amenazados por la muerte. Nadie sabe cuándo va a morir. La muerte se tornó en nuestro mayor y peor enemigo. Cuando llega para arrancar a uno de nuestros seres más queridos, arranca con nuestros sueños. Porque al momento de poder enterrar a un ser querido, enterramos también parte de nuestra vida. Hablar de la muerte es hablar de uno de los temas más sensibles, porque todos ya hemos perdido a un ser que tanto amamos y hoy siempre lo recordamos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos creó para vivir. ¿Cómo entró la muerte? La muerte entró por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Cristo vino para poder redimirnos y salvarnos de la muerte eterna. Eso significa que la muerte para aquel que cree en Dios es apenas una pausa. No es un punto final, porque Cristo nos salvó de la muerte eterna. Una de las preguntas frecuentes que nos hacemos en cuanto al tema de la muerte es: ¿dónde están los muertos? ¿Están disfrutando en el paraíso? ¿Están en el infierno? Esta es la pregunta más intrigante en el corazón de miles de personas. Hace algún tiempo fui a visitar a una madre que, devastada en el dolor, me preguntaba: ¿dónde está mi hijo? Yo no tuve tiempo ni siquiera para despedirme de él. Todos los días lo sueño y parece que él quiere comunicarse conmigo. Quiero que por favor me diga, ¿dónde está él? Parece que las diversas ideas acerca de la muerte han creado una gran confusión sobre ello. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuestas para todas nuestras inquietudes. Bienvenido a este estudio. Para entender acerca de la muerte, primero tenemos que saber cómo se originó la vida. Y para ello tenemos que ir a nuestros orígenes. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? El libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y el capítulo 2 y versículo 7 dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Quien creó al hombre fue Dios. ¿Cuál fue la fórmula de la vida? Polvo de la tierra más soplo de vida. Dios no creó al ser humano con el poder de su palabra como lo hizo con las otras cosas creadas. Él mismo diseñó con sus manos. Él formó al ser humano. Y una vez que lo formó, Él sopló sobre su nariz el aliento de vida. Y el texto dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. El texto aquí me dice que el ser humano no tiene un alma, sino que el ser humano es un alma. ¿A qué compara Jesús la muerte? El libro de Juan capítulo 11, versículo 11 y 13 dice así: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos: Señor, si él duerme, ya despertará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Jesús compara la muerte como un sueño sin sueños. ¿Por qué como un sueño? Porque cuando uno duerme entra en un estado de inconsciencia. Tú te puedes acostar 9, 10 de la noche y al despertar parece que el tiempo no pasó, porque tú estuviste en un estado de inconsciencia. Entonces, cuando una persona muere, no es consciente de todo lo que sucede. Por eso Jesús compara la muerte como un sueño. Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra y puso luego aliento de vida en su nariz, ¿qué es la muerte? ¿Cómo describe la Biblia a una persona cuando muere? El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice así: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si te das cuenta, no hay nada que sale del ser humano para deambular o comunicarse con los seres humanos. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios. Entonces allí viene una pregunta interesante. ¿Saben algo los muertos? ¿Ellos pueden realizar algún tipo de actividad? La Biblia responde. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6 dice así: Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
No tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. Eso significa que ellos nunca más podrán comunicarse con el ser humano y no pueden realizar ninguna actividad. El libro de Salmo capítulo 6, versículo 5 dice así: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Muchas personas piensan que cuando una persona muere va a algún lugar. Algunos creen que está en el paraíso y desde allí está cuidando a sus seres queridos. Querido, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los muertos van al Seol. La palabra Seol significa sepultura. Y ellos estarán allí hasta el momento de la resurrección. Una de las preguntas frecuentes que los seres humanos se hacen es: ¿qué sucede con el alma? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. La primera mentira que Satanás colocó en el jardín del Edén para Adán y Eva es: ustedes no morirán. De allí comienza la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué significa eso? Cuando uno muere, no muere realmente. Continúa viviendo. Algunos creen en otra esfera, en otro lugar, pero continúan viviendo. Eso es una mentira diabólica. La palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que mientras nosotros estemos en este mundo de pecado, por lo cual somos pecadores, el alma muere, porque el alma somos nosotros. Muy diferente a la filosofía griega que proclama que el ser humano tiene un alma, la Biblia dice que el ser humano es un alma. Y si el ser humano es un alma, entonces muere. ¿Cuándo el ser humano recibirá el maravilloso regalo o don de la inmortalidad? El apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 15 versículos 52 y 53 dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabes cuándo el ser humano será inmortal? Cuando Jesús regrese, y aquellos muertos que murieron en Cristo, cuando sus tumbas se abran, ellos ya resucitarán, transformados e inmortales. Y aquellos que estemos vivos al momento del regreso de Jesús, seremos transformados y recién recibiremos el don de la inmortalidad. Ya escuché muchas experiencias espiritistas por allí, de personas intentando comunicarse con un familiar o con alguien que ya falleció. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? El libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 y 11 dice así: no sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Muchos pueden decir: pero yo escuché su voz, yo conversé con él, yo vi su figura. Querido, no te sorprendas que Satanás puede tomar cualquier forma humana. Incluso el apóstol Pablo dice que hasta puede disfrazarse como un ángel de luz. Entonces, mientras Jesús aún no viene a esta tierra, ¿dónde están los muertos? El libro de Daniel capítulo 12 versículo 2 tiene una respuesta. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Finalmente, todos los sepulcros se abrirán. Algunos en la primera resurrección cuando Jesús regrese, y otros después de 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20. Pero todos resucitarán. Mientras tanto, ninguna persona está ya recibiendo algún tipo de recompensa. Todos ellos están en el polvo de la tierra. Quizá para poder comprender mucho mejor el tema de la muerte, tenemos que ver qué aconteció en la muerte de Lázaro. Un día Jesús fue para resucitarlo. Sin embargo, cuando se encontró con las hermanas de Lázaro, Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y allí en el versículo 24 Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. No le dice: oh Señor, mi hermano ya está disfrutando del paraíso. Y al momento de que Jesús resucita a Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Hay algunos que por allí de manera errónea piensan que cuando una persona muere
va a algún lugar, ya sea al paraíso o ya sea al infierno. Esto es un concepto antibíblico. Hollywood, a través de sus diversas películas, ha intentado colocar estas mentiras en la mente de millones de personas. Cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal, le está pidiendo que salga de la sepultura. Cuando nosotros entendemos con claridad lo que las Sagradas Escrituras tienen para decirnos, nuestro corazón se llena de esperanza. El apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 4, versículo 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué maravillosa esperanza! Probablemente perdiste un ser querido y ni siquiera tuviste tiempo para decirle el último adiós, para darle el último beso, para decirle el último te amo. Pero prepárate para el grande reencuentro. Por eso hoy en vida debemos tomar una decisión. La decisión de colocar nuestra vida en las manos de Dios y de caminar con Él. Porque la promesa de Jesús es: aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro mayor consuelo y esa es nuestra mayor esperanza. Que las promesas de Jesús puedan abrazarte y tú puedas creer firmemente en ellas. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La muerte no es un punto final, es apenas una coma, es apenas una pausa para aquel que cree y confía en Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aférrate a la vida es Cristo. Lejos de Él solamente hay muerte, o la muerte eterna o la muerte en vida. Por eso entrégate a Jesús, porque aquel que se aferra a Cristo en vida, no importa si la muerte hoy le sorprende, finalmente resucitará para poder recibir el don de la inmortalidad. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús para que puedas tener vida eterna? Felicitaciones por esa decisión. Quiero orar contigo. Querido Dios, todos tenemos el corazón herido porque hemos perdido algún ser querido en la vida. Y gracias porque tus promesas reavivan nuestra esperanza. Gracias porque tu palabra aclara nuestras dudas. Y gracias porque hoy podemos aferrarnos a aquellas promesas y prepararnos para el gran reencuentro el día que tú regreses. Creemos en tu palabra, confiamos en tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por tan linda decisión. Nos encontramos en la próxima lección.